Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Vivian Silverstein y esto es Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos sobre el trabajo que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía desde la emisión de la credencial para votar hasta la conformación del listado nominal elección tras elección. Y bueno, para hablar de ello nos acompañan hoy el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Jesús Ojeda. Un placer tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros el secretario técnico normativo del registro, Alfredo Cid. Un placer, Alfredo. Hola, muchas gracias. No, honrada yo con su presencia. En verdad, interesante tema porque es enorme todo el trabajo titánico, diría yo, que realiza el Registro Federal de Electores, pero muchos no sabemos a ciencia cierta qué es todo lo que abarca y a qué, más allá de la credencial de elector. Jesús, si nos puedes ir orientando todo lo que implica la labor del registro. Por supuesto, favor. Vivian, muchas gracias por invitarnos y te vamos a hablar ahorita de 6 funciones principales que tiene el Registro Federal de Electores, sobre todo lo que conocen más los ciudadanos con respecto de los procesos electorales locales y federales. Primero, el primer punto es integrar, actualizar y depurar la lista nominal. ¿Cómo se integra? Con todos las y los ciudadanos que llegan mayores de 18 años y hacen una solicitud de nuestro módulo, ahí se verifican los documentos que llevan. Nos dan tres tipos de documentos, 3 tipos de información le pedimos. La primera es la biográfica, que son sus datos basados en su acta de nacimiento o en un documento similar que está validado por el país. El segundo es los datos biométricos. Aquí en México, en el INE específicamente, tomamos las 10 huellas de los dedos, de las manos y la fotografía. Y finalmente los datos geográficos que tiene que ver con dónde está su domicilio, porque eso es importante porque va a aparecer en la lista nominal más cercana a la casilla de su domicilio. Correcto. En segundo término es proporcionar la lista nominal de electores. Aquí paso al tercero nuevamente y me regreso un poquito al segundo después. El tercer punto es entregar la credencial. Una vez que verificamos que los datos son correctos, que son consistentes con su información que nos presentó y se verifica que en el padrón no esté más de una vez esta persona con los datos biométricos, que no esté duplicado o que no nos vayan a dar información falsa o algo similar. Se verifica y una vez que se verifica se genera la credencial, se la entregamos. Te platicaba antes que hace 14 años entregamos en más de 35 días la credencial. Wow. Hoy en día estamos en promedio entregándola en 5 días. No, bueno. En promedio para todo el país. Un salto cuántico en tiempo, la verdad, porque hoy por hoy es cierto que es yo diría, el documento número 1 en cuanto a identidad y a solicitud es un requisito en cualquier institución, no hablemos de bancos, en donde muchas veces te exigen incluso verificar doblemente tu identidad, pero el INE es hoy por hoy, yo diría, el más valioso. Bueno, en términos así prácticos podemos decir que vale por 2, porque cuando no llevan su INE, entonces les piden 2 identificaciones. Es correcto. Entonces, pues el INE vale por 2. Sí, es enorme y hoy por hoy, la verdad, lo han agilizado enormemente. Sí, es el documento fundamental de identidad para los ciudadanos, es correcto. Las y los ciudadanos. Y bueno, aquí la parte importante también tiene que ver para las elecciones. Una vez que la persona recibe su credencial, inmediatamente pasa al listado nominal, que son los que van a poder ejercer su derecho a voto. Y las listas nominales nosotros las generamos y por ley las tenemos que entregar a los consejos locales o distritales un mes antes de que se haga la elección para que estemos seguros de que los ciudadanos van a poder autenticarse en la casilla y poder ejercer el voto junto con su credencial para votar. Otra parte importante, acabamos de terminar, durante 2 años hicimos la distritación federal y local. A partir del 2014, la ley le da la atribución al INE para que a través del Registro Federal de Electores se realicen los distritos locales y los distritos federales. Anteriormente hacíamos solamente los distritos federales, hoy hacemos los locales y los distritales. Entonces, acabamos de actualizar todo el marco geográfico precisamente en la cartografía electoral
en distritos locales y distritos federales para todo el país. Y digamos, ¿para qué elecciones se va a poder ya ejercer esta nueva distritación? Ya prácticamente incluso la de Coahuila y la del Estado de México ya están utilizando la nueva distritación y ya del 2024 pues todas. ¿Y qué ventajas tendría esta nueva distritación? Bueno, es que en realidad la distritación comprende el hecho de que sea el mismo número de ciudadanos los que pueda votar en todos los distritos. Es decir, se saca un promedio y ese promedio es para que precisamente las personas que se van a elegir tengan el mismo valor en votos. Aquí, por dar el ejemplo de la distritación federal, se hizo un promedio de 400,000 personas las que estuvieran por cada distrito para que la carga sea similar. Por supuesto que por la situación demográfica del país no es cerrado 400,000 en todos. En unos son un poco menos, en unos son un poco más, pero se trata de que sea una carga homogénea. Lo mismo pasa en los estados. De acuerdo al número de distritos en los estados, bueno, pues es la carga de población que se puede tener, pero de lo que se trata es que todas las personas que van a ser representantes nuestros tengan el mismo valor en votos. Por eso se busca ese equilibrio poblacional. Muy bien. Dejaría el punto 5 al secretario técnico sobre la aseguración de la integración del funcionamiento de las comisiones de vigilancia y también del apoyo de los soples, si me haces favor. Sí, cómo no, desde luego. Para terminar y concluir con a grosso puntos, modo sí. Todo lo que abarca la labor del registro. Sí, planteando precisamente esta parte donde los organismos públicos electorales locales, que son el símil del INE a nivel local, que es porque precisamente ellos se encargan de hacer las elecciones en sus estados, elecciones de gobernador, de diputados y de presidentes municipales, y lo comento porque esta distritación abarcó también para ellos precisamente la carga poblacional que fuera homogénea en todas las entidades federativas del país. Y eso nos ha permitido precisamente apoyar a estos organismos locales para que a través del Instituto Nacional Electoral se les pueda dotar de las listas nominales y obviamente este apoyo cartográfico que se les da, porque ellos no tienen la capacidad realmente ni técnica ni económica para realizarlo. Además de que la cuestión jurídica también ya señala que se trata de una competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Entonces, para concluir con esta parte de la cartografía, el instituto se va a encargar de que la carga que sea homogénea a nivel nacional sea en los dos ámbitos, en el federal y en el local. Y entonces nosotros proporcionamos esa información a los soples para que ellos a partir de ahí comiencen a diseñar sus estrategias de capacitación, cuántas personas necesitan capacitar considerando el número de casillas. Para atender, exactamente. Para el día de la elección. La base va a ser la información que se les proporcione por parte del Registro Federal de Electores. A los partidos incluso también. Los partidos tienen un aspecto muy importante, puesto que ellos están en una labor constante de vigilancia permanente. Hay comisiones que se llaman comisiones de vigilancia que se encuentran distribuidas en todo el país, a tal grado que hay una por distrito, es decir, son 300, y una en la parte de las juntas locales, es decir, donde se encuentran nuestras delegaciones estatales, son 32 más, y la nacional. Entonces estamos hablando de que hay juntas locales que a su vez tienen dentro de ellos, en la parte del Registro Federal de Electores, las comisiones de vigilancia. ¿Qué hacen? Verifican que todos los movimientos del padrón, de las listas nominales, de la entrega de credenciales, se apegue a la ley. Exacto. Esto, por lo que me dicen, deja fuera cualquier margen de error posible. Y además deja fuera de cualquier especulación de tipo partidista, de que algún partido señale que en donde ellos tienen mayor voto se hace mayor reparto de credenciales o menor, en donde tienen menos, sino todos son vigilantes de que se llevan a cabo las tareas del registro, pero acorde a la ley. Al pie de la letra. Esto brinda certeza y transparencia. Es correcto, esa parte es muy importante, darle la transparencia a los ciudadanos, pero sobre todo la certeza de que cuando acudan a votar, ahí va a aparecer su nombre, siempre y cuando tengan su credencial para votar. Hayan hecho todo y en puedan tiempo ejercer, y puedan ejercer su voto, su elección.
Excelente. ¿Les parece? Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos porque está más que interesante el tema. Continuamos. Buenas tardes, vengo del INE. Ay, no. ¿Te cae que no le vas a abrir al CAE? ¿Qué es un CAE? Son las y los capacitadores asistentes electorales quienes visitan y capacitan a la ciudadanía que salió sorteada para ser funcionaria y funcionario de casilla este 4 de junio en el Estado de México. ¿Te cae? Me cae. Ábrele la puerta al CAE. Así abres la puerta a la democracia, a la participación y a tu compromiso con México. Hola, buenas tardes. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Democracia en la Mesa y estamos hablando de la labor del Registro Federal de Electores, en particular hablando y enfocándonos en lo importante que es justamente que la credencial para votar sea tan segura. Jesús. Bien, bueno, quisiera hablarte un poco más integral de la seguridad, porque no solamente tenemos a la credencial segura. Correcto. Fíjate que iniciamos en el 2018 con implementar un sistema de gestión de calidad en los módulos. Es decir, tenemos que estar seguros desde que recibimos a los ciudadanos, claro, darle esa seguridad a los ciudadanos que tengan esa confianza de dejarnos sus datos. De dar tus datos. Exactamente. Esto que te decía hace un momento, ¿no? Tenemos 3 tipos de datos que nos dan los ciudadanos. Cierto. Que si los reúnes, pues son información sensible de cada ciudadano. Entonces, este año estaríamos concluyendo para certificar el total de los módulos en todo el país, de todas las entidades. Ah, genial. Nos faltan 7 entidades que vamos a certificar este año y con eso concluimos. Entonces, era importante tomar esa información, decirles a los ciudadanos que tenemos un referente internacional para darles el servicio en los módulos, pero que lo que principalmente buscamos, aparte de darles un servicio de calidad en los módulos, que ellos ya lo están apreciando, también buscamos seguridad y protección de datos personales. Excelente. Esto es fundamental en todo el mundo. Hoy en día los datos personales están siendo atacados o están buscando atacar a personas o vulnerar a través de cuestiones financieras, incluso a los ciudadanos. Entonces, para nosotros es muy importante mantener siempre la seguridad desde que nos dan la información hasta que utilizan su credencial. La credencial tiene diferentes capas de seguridad. La credencial técnicamente hoy en día es infalsificable. Okay. Las credenciales nuevas que están conociendo los ciudadanos la van a identificar porque tienen 3 códigos QR atrás. Okay. Pronto les vamos a informar sobre una forma de autenticar esa credencial, porque no va a haber otra manera. No importa si hay una credencial falsa, a la hora de autenticarla se van a dar cuenta si eso no es del INE y eso le da esa seguridad a los ciudadanos. Y esto va en el sentido de la usabilidad y la portabilidad de la credencial, que todo el mundo la conoce, la lleva en su cartera, la lleva en su bolso. Pero incluso hoy en día ahora hay la opción de que no tenga nada más tu ayuntamiento, pero no tu dirección completa, que anteriormente sí era un peligro latente, literal la tenía, se perdía, ya dejemos que alguien intentara, es que ahí está a la luz de todo el mundo. Pero en específico, ¿qué es lo que hoy hace más segura la credencial? O sea, desde que uno llega al módulo, ¿cómo están protegiendo nuestros datos personales? Bueno, es que yo creo que hay que comentarle a quienes están escuchándonos que todo el mundo tiene la idea de que el padrón electoral es una bolsita, es una cajita, es un disco duro al alcance de o todo un mundo. servidor. Ajá, un servidor. Y sin embargo, pues se trata de algo completamente diferente porque se encuentra dividido, desde que sube del módulo, sube dividido. Por un lado van los biométricos, es decir, las huellas, por otro lado va el rostro, por otro lado va el texto con el nombre, con el domicilio del ciudadano. Okay. Eso no se vuelve a reunir más que una sola vez en la vida, que es precisamente con la emisión de la credencial. Okay. Y en ese momento otra vez se vuelve a separar. Entonces no hay manera de que alguien diga, me voy a robar el padrón
porque no es llevarse la caja o la bolsa. O sea, correcto. Esto está dividido en diferentes formas, en diferentes servidores, incluso lo poco que queda de manejo documental, es decir, ya casi no manejamos documentos, todo es a nivel digital. Pues eso poco que está de manera documental se encuentra completamente separado, archivado y vigilado. Digital, justamente. Así es, y lo demás se encuentra completamente separado, de tal manera de que no hay forma de que alguien señale que se puede robar el padrón electoral. Eso es una mentira, la verdad, no existe. Eso nos da mucha tranquilidad. Y a la par, hablando de lo digital, ¿será posible ya hablar de una credencial digital, Jesús? Bueno, primero que nada tendríamos que ver, partir de las premisas que tenemos que tener de los ciudadanos, ¿no? Nosotros en el INE siempre hemos planteado que los dueños de los datos son las y los ciudadanos. Okay. Ellos son los dueños. Ellos tendrán que decidir cómo. Bajo esas premisas estamos trabajando en pronto poderles dar una noticia de que ya van a poderla terminar, obtenerla más pronto. Fíjate que nosotros monitoreamos cada año a través de una encuesta en los módulos y preguntamos cómo ven el servicio, qué cosa les pareció mejor, qué cosa se puede mejorar, y de esa manera, año con año, nosotros vamos mejorando nuestros servicios. El estar cerca de nuestros usuarios, en este caso de la ciudadanía, pues nos va permitiendo cómo nos ven, sí, qué cosas ellos creen que se deben mejorar. Y una cosa que nos pedían importante era, ¿sabes qué? Uno diría, hemos trabajado bastante para que en 5 días esté su credencial. ¿Qué crees que nos pidieron más? Pues que la quieren en menos tiempo. Ajá. ¿Ok? Casi Bien. inmediata, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Como Porque la licencia ahí de conducir, que es no es correcto. tan segura ni te la solicitan. Sobre todo es curioso porque sales al extranjero y te piden muchas veces tu licencia de conducir. Y aquí no, el INE es el INE. El INE es el INE, exactamente. Entonces, una es, como bien decía el abogado, por todas estas condiciones de seguridad que tenemos, es muy difícil que nosotros pongamos a imprimir en el módulo. ¿Sí? Lo que hacemos es mantener nuestras condiciones de seguridad. Eso le va a dar mucha consistencia y certeza a los ciudadanos de que su credencial es técnicamente infalsificable, pero no solamente su credencial, sino sus datos. Están debidamente resguardados. Nos decía el abogado de cómo están subdivididos. Quiero decirles que aparte de que están subdivididos, tenemos diferentes cinturones de seguridad alrededor de toda la información. Primero está el cinturón del INE. Posteriormente está el cinturón, ya ahora sí, de los primeros datos, y así vamos teniendo cinturones de seguridad diferente. Ahora bien, nos pedían qué tan posible es tener en menos tiempo la credencial. Bueno, el camino que estamos dando es hacia la credencial digital. Creemos que esa sería la manera de tener en menos tiempo la credencial. Estamos trabajando ya en ello, estamos con las premisas muy claras, muy definidas. Estamos pensando, primero que nada, en la seguridad, la portabilidad y uso de sus datos, pero posteriormente estaremos trabajando ya para que el Consejo, todo, pues el Consejo General pueda entregarlo. Suena interesante, pero también es interesante evitar, porque también se presta mucho el tema de estos candados que hablábamos y de esta resguardo de la información. Creo que más allá de correr hay que primero caminar hacia ello y también porque muchas veces esta información se utiliza en convenio con algunas otras instituciones, sean bancos, sean instituciones, no sé, notarías, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido habría que ser muy cautelosos, por decirlo menos. Por supuesto. De hecho, cuando nosotros vamos ya recientemente a cualquier banco, en la ventanilla, a la hora de hacer un retiro, nos piden la huella. Correcto. ¿Por qué nos piden la huella? Porque ya los bancos, al igual que los notarios, al igual que varias instituciones, están checando con nosotros que esa huella sí corresponda a la persona que llega a esa ventanilla. Alfredo Cid García tiene que dejar su huella, pero el banco lo está checando con nosotros, aunque nosotros no le decimos que se trata de Alfredo Cid García. El banco es el que nos dice, a través de su sistema, precisamente cuando pone los datos de nuestra credencial y luego la huella, entonces nosotros decimos, la credencial efectivamente la tenemos a nombre de Alfredo Cid García, palomita. La huella efectivamente es de Alfredo Cid García, palomita, o bien, la credencial sí dice, pero la huella no, tache. O sea, nosotros garantizamos que la información que nos piden sea la que nosotros tenemos y lo que no, obviamente, rechaza, lo cual les da seguridad
no nada más a las instituciones bancarias, a todos los que tienen con nosotros este servicio de verificación de credenciales, porque garantizamos que no nada más que la credencial sea auténtica, hecha por nosotros, sino que la persona que la está presentando efectivamente sea el titular de esa credencial, porque puede ser que lo llevara a otra persona, por eso es los datos de la credencial, más la huella viva en ese momento, por así decirlo, que tiene que corresponder, y si no hay correspondencia, pues obviamente no hay servicio por parte no está acreditado. Y hablando hay una app, platíquenme un poco más, porque este código QR que aparece detrás... se llama Valida Mi INE. Ajá. Y con esa app se puede bajar por parte de la ciudadanía y leer estos dos códigos QR grandes. Van a visualizar en su credencial que tiene 3 códigos QR, 2 del mismo tamaño grandes y uno pequeño, y con esa app lo pueden verificar y de esa manera autenticamos. ¿Qué va a suceder? Que cuando lean los 2 códigos QR van a ver en su pantalla la misma fotografía y los mismos datos que trae la credencial. Okay. Y eso técnicamente la hace infalsificable. Eso suena interesante. Sí, una credencial normalmente cuando hemos visto apócrifas, siempre lo que hacían en una primera instancia era cambiar el rostro y la firma, porque pues era que correspondiera a quien la presentaba, que pues, fuera la imagen, pero no del titular original de los datos. Y ahorita ya con estos 2 QR que se pueden leer, pues debe de ser la fotografía del titular. Sí, correcto. Entonces ya no se puede cambiar una fotografía de una credencial por otra que no corresponda. Que con eso porque pase. En el momento en que se pueda checar, verifica, no va a corresponder. Eso le da unicidad. Es decir, es única la credencial del titular. Correcto. Y consistencia, ¿no? Excelente. Y de esa manera pueden estar tranquilos en que quien está presentando esa credencial y una vez autenticada es el dueño de la credencial, al menos con nosotros. Nos da muchísima tranquilidad y todavía me surgen muchas más dudas, pero ¿les parece? Me acompañan a un breve corte y regresamos para concluir con la emisión de hoy. Sí, con mucho gusto. Continuamos. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz, además me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE, es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Gracias por continuar con nosotros en Democracia en la Mesa. Continuamos hablando de la importancia del Registro Federal de Electores y la importancia que tiene la seguridad del INE. Justamente, siempre en cualquier tema de seguridad hay contratiempos y hay eventos desafortunados cuando llega a haber filtraciones o cuando alguien intenta, burlar esta seguridad. ¿Qué hace justamente el registro para evitar a toda costa que ocurran estas fugas de información, Jesús? Bueno, a lo largo de la historia hemos ido avanzando en esa situación. Primero, la parte más importante tuvo que ver con querer obtener una credencial sin tener datos o documentos fehacientes del titular. Es decir, la mayoría empezó con los migrantes, que querían una credencial que les aseguraba, con una credencial, incluso con el recibo que dábamos anteriormente en la credencial, les aseguraba cruzar todo el país. Entonces, obviamente hubo que trabajar mucho en esa parte del robo de información para que no nos sorprendieran en los módulos, pero hoy en día el tema de la seguridad de los datos personales es mucho más grande, ¿sí? Entonces los retos son mayores. Correcto. Porque no solamente hemos tenido ataque para tener acceso a la base de datos,
¿Por qué les interesaría el acceso a la base de datos? Sobre todo en los negocios y a los comercios les hacen llegar información a los ciudadanos. Entonces, es información valiosísima. tenemos nombres, tenemos domicilios, imagínate lo que podrían hacer, ¿no? Solamente visto como un negocio. Correcto. Pero ahora visto como algo que puede convertirse en un delito es mucho más, hay que tener muchas más precauciones y mucho más cuidado. Nosotros hemos cuidado tanto el ataque externo como el probablemente mal uso o robo interno de la información. Correcto, un hackeo y que... Exactamente, entonces, ni pensarlo. Hace un momento te platicamos cómo lo tenemos distribuido de tal manera que el ataque externo lo tenemos controlado. Correcto. Pero ahora hablemos del ataque interno o del robo interno, cuando a veces obligan a nuestros funcionarios, personas, de alguna manera los amenazan. Hemos creado protocolos de atención y de cuidado. Muy bien. Esos protocolos tienen que ver desde personas que dan un domicilio que no es en el que viven, hasta personas que quieren usurpar identidad o quieren tener más de una credencial buscando cómo burlar este servicio. Hemos trabajado nosotros en tener desde marcas de agua hasta un esquema completo de los pocos que hay en este país de seguridad de nuestra información. El abogado te puede platicar muy bien de la parte del robo interno, que él prácticamente lo lleva Se encarga directamente. Sí, sabemos que de pronto hay personas que se dedican al chantaje materialmente hablando y que en ese chantaje utilizan cualquier situación, información. Nosotros hemos visto que en internet de pronto anuncian páginas que dicen se vende el padrón electoral. Lo que comentábamos en este momento, el padrón no es una cosa pequeña. Es algo, una lista, un directorio telefónico, como claro, solíamos tener, ¿no? Es tan enorme que si alguien tuviera la capacidad física, material para hacerlo, se tardaría meses en copiar un padrón. O sea, no es algo que lo enchufan y lo desenchufan porque esa impresión dejan cuando hacen los anuncios. Sí. Muchas de las veces dicen, nosotros también te podemos ofrecer los datos de cualquier persona, tú nos dices y te los mandamos por internet. Es mentira. La realidad es que las empresas que han trabajado con nosotros analizando este tipo de situaciones y la parte interna, nos han llevado a ver que se trata incluso de personas que se encuentran ya recluidas. Estafa, sí, extorsión. Y que a partir de ahí operan sí, precisamente para obtener ese chantaje. Pero vemos no caer ante estas provocaciones o falsas. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es no creer. No creer, es pensando que precisamente el padrón tiene elementos de seguridad tremendos, excesivos, se puede decir así, excesivos, sí, pero suficientes, que nunca ha habido un hackeo, por ejemplo. Como ciudadana, de verdad, tranquiliza mucho escucharlos porque pues en ello confiamos todos, no solo como un instrumento para salir a votar, que hoy más que nunca lo aquilatamos y justamente nos interesa conocer más de estos derechos que tenemos, pero de saber que están seguros nuestros datos, ¿no? Y más allá de ello, lo que representa incluso socialmente el INE y toda la utilidad que pueda llegar a tener, ¿no es así, Jesús? Correcto, mira, la parte, te voy a platicar una anécdota que se usaba antes en los inicios del INE y se decía que los muertos votaban. No sé si tú hayas escuchado esa anécdota. Sí. Bueno, el INE ha trabajado tanto en esto y ha dado esta seguridad que ha revertido esta visión, ¿no? Hoy en día, una vez que nos notifican, en menos de 5 días ya ha estado de baja esta persona en el padrón. Y eso no te lo digo yo, lo hizo un estudiante, un científico de la UNAM, hizo este estudio para ver, desde que nos notifica la autoridad hasta que está dada de baja en el padrón, no tarda más de 5 días. Estupendo. Entonces, eso ha hecho muy eficiencia, pero hemos avanzado aún más. Con los biométricos, hoy podemos hacer lo inverso. Hoy podemos, con alguna información que nos proveen las autoridades correspondientes de huellas o de información, poder identificar a cadáveres que están en este momento como desaparecidos. Y nosotros podemos generar esta identidad cuando hay hit o cuando se puede comprobar, podemos verificar que esas huellas pertenecen a alguien que nos dio un nombre y nos dio sus datos. No, vaya, eso muy alentador, doloroso, pero sin duda una herramienta muy útil
¿Tenemos cifras? Eso ha permitido, por lo menos en el primer año fueron casi 16,000 casos que se pudieron identificar. Maravilloso. Uh-huh. Wow. Sí, y además hay que señalar que no damos datos nada más a quien nos lo pide. Claro. Aún a pesar de esa situación tenemos que hacer convenios y los convenios abarcan peritos, porque el perito de una determinada entidad o federal nos manda las huellas y nosotros le respondemos con otras huellas. Le decimos, mira, de estas huellas que me mandaste, hay 5 candidatos. Que tu perito nos diga cuál es el que corresponde. Mientras el perito no diga, el candidato 3 es el que efectivamente ya estamos seguros, no proporcionamos ningún tipo de dato y todo además se hace de manera cifrada, controlada, con oficios al más alto nivel, precisamente para que no se pueda tampoco intentar burlar y que alguien nos pida datos de alguna persona. Sí, no es nada más responder sí o no, o si es o no es, tampoco puede, no puede indagar en a qué usos va. Siempre están muy cuidados los datos y la información que vamos a transferir. Hablando de eventos próximos, el plazo para hacer trámites, para ir concluyendo justamente, supongo ya Coahuila y en el marco de las próximas elecciones, Estado de México, Coahuila, ¿qué trámites se pueden hacer? Bueno, en este momento hemos concluido ya la solicitud para cualquier cambio de domicilio, cualquier actualización de los datos, y solamente estaríamos atendiendo a aquellos ciudadanos que han perdido por algunas, o les robaron su credencial o la perdieron por alguna circunstancia. La reimpresión. La reimpresión. Correcto. ¿Qué cosa quiere decir la reimpresión? Que es prácticamente la misma credencial con la misma vigencia que van a tener, pero esto les va a poder permitir ejercer el voto para aquellos que la perdieron o se la robaron. Estas fechas son muy importantes. Hay que acudir el 19 de mayo, es el último día para hacer esta reimpresión y bueno, la podrán recoger hasta el 2 de junio. Excelente, me parece muy bien y dejarlo en claro para todos los interesados. Para concluir, hablando de la certeza que implica justamente más allá del INE, la legalidad en los procesos electorales, ¿qué nos pueden confirmar y asegurar? Bueno, es que si nosotros tenemos confianza desde el origen, es decir, el paso número 1 es el padrón electoral. Ahí se inscriben todos los mayores de 18 años. Cumplen el requisito, les damos una credencial. En el momento en que recogen credencial, aparecen en la lista nominal. Con la lista nominal sabemos nosotros cuántos ciudadanos hay en cada sección electoral, porque la ley dice no puede haber ni menos de 100 ni más de 3,000. Correcto. Y entonces ya con ese número de ciudadanos, la dirección de organización dice se requieren tantas casillas para poder instalar para el día de la elección. Capacitación toma esos datos y capacitación dice con este número de casillas yo voy a necesitar tal número de personas a capacitar y luego posteriormente funcionarios de casilla. Entonces es la cadena, es una cadena que se hace y que precisamente el día de la elección el ciudadano que llega, que emite su voto y que desde un principio muestra su credencial, sabe que va a estar en la lista nominal y que sí precisamente sí, se tiene que cortar la lista 30 días antes, más bien 30 días antes de la elección debe estar impresa. Por eso es por lo que en este momento no hay trámites, porque de otra manera no habría tiempo para que se diera la lista impresa. Las reimpresiones no afectan a la lista, eso es una gran ventaja y por eso se puede entregar una credencial. Pero hay gente que de pronto no lo entiende y también nosotros así lo vemos, pero es una cuestión legal. Para poder generar una lista ya impresa un mes antes, pues se debe de cortar la información, pues mínimo otro mes antes. Pues hay que tener en regla y acudir, ¿no? Tu credencial tiene una vigencia de 10 años, pero si está próxima a vencer, pues acudir a tu módulo y hacer el trámite pertinente. Hay que estar todos al día, ¿no es así, Jesús? Es correcto. Aquí decirles que solamente hacemos esto en procesos electorales, pero normalmente nuestro servicio está abierto permanentemente, es decir, no paramos solamente para elecciones. Nuestra credencial ha cambiado. Nuestra credencial no solamente tiene el incentivo de poder participar en las elecciones, hoy incluso la credencial sirve para muchas cosas más, para tener acceso a servicios de salud, a servicios financieros, a otro tipo de servicios. La credencial se convirtió en eso y nosotros estamos conscientes de ello. Solamente cerramos el tiempo que necesitamos para emitir las listas nominales, pero también eso les da certeza a la ciudadanía. Sin duda.
Y además los partidos políticos se les entrega para que la revisen y que efectivamente, como lo planteaba Jesús, puedan verificar pues, que no haya más allá de los que deban estar, ni menos ni más. Correcto. Lo que antes era esa fama de que votaban los muertos, o bien el que se rasuraba a voluntad de un determinado partido, ya no puede existir porque todos los partidos están vigilantes, y no nada más en las elecciones, todos los días, porque incluso tienen un sitio especial aquí en la Comisión Nacional de Vigilancia para tener el acceso total todos los días, sin ningún problema pueden vigilarlo. La construcción de la credencial para nuestra ciudadanía no es algo que haga solamente el INE o el registro. Ahí participan principalmente los ciudadanos con su confianza en darnos los datos, su información. Así es. Y es para beneficio. Para beneficio también de ellos. De nuestro, por supuesto. Sí. Los partidos políticos que están constantemente vigilando, permanentemente vigilando, no solamente vigilan el padrón, vigilan incluso nuestros procedimientos. Nosotros construimos con ellos los procedimientos y finalmente las autoridades, tanto locales como federales, están participando. Entonces, lo que podemos resumirle a los ciudadanos y a las ciudadanas es que tengan la confianza en la credencial, que tengan la certeza de que van a aparecer en la lista nominal y van a poder ejercer sus derechos políticos. Muchísimas gracias, Jesús Ojeda, Alfredo Cid. Fue un placer haber platicado esta tarde con ustedes. En verdad, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán conocer más sobre el trabajo que se realiza para garantizar elecciones seguras y certeras. Hasta la próxima.